Y lo que sigue ahora es que la Fiscalía formalice la investigación, es decir, que pase a la siguiente etapa, para una vez encontrándonos en esa siguiente etapa, eventualmente solicitar la prisión preventiva de esta persona. Nosotros estamos en comunicación con Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, señor Carrión, a Exitosa. Muy buenos días, Karina, y gracias por la invitación. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué quiere decir esto? Parece delitos gravísimos. ¿Cuánto tiempo estaría en la cárcel este sujeto si es que finalmente se comprueba que es culpable? Son delitos realmente graves los que están enfrentando ahora mismo Juan Pablo Villafuerte, que es el sospechoso de haber cometido estos actos, porque respecto a los delitos que acabas de mencionar, Karina, incluso solo el delito de feminicidio, que está recogido en el artículo 108 de nuestro Código Penal, podría de ameritar o de concurrir dos agravantes a más, incluso no solamente la pena máxima que se da en este tipo de casos de 35 años, sino también la cadena perpetua. Y vemos de que no solamente está imputado por un delito, sino por 3 delitos. Evidentemente, en el transcurso de la investigación, la Fiscalía determinará si concurren los 3 delitos o quizás alguno de ellos no. Pero la hipótesis inicial que maneja la Fiscalía hace sospechar de que aquí debería de corresponder una de las penas más altas, que podría llegar, como te comenté, hasta la cadena perpetua, o en su defecto, si es que descarta algunos de los delitos, pero solamente se queda con el de feminicidio en su modalidad agravada, podría estar afrontando hasta 35 años de pena privativa de libertad. Porque según las primeras indagaciones policiales y lo que hemos sabido los periodistas, este sospechoso, el principal sospechoso para la policía, resulta que ha dejado su rastro en todos lados, las maletas, la prueba del luminol está en el cuarto donde vivía con la asesinada, ¿no? También los vecinos lo han visto, está también el seguimiento que ha podido dejar con el GPS del celular, todos los caminos lo apuntan. Todos los indicios, Karina, apuntan a que él se trataría del eventual o supuesto sospechoso, es decir, autor no solamente del delito de feminicidio, sino también de trata de personas, entre otros, porque debemos de recordar también cómo fue la forma en la que encontraron el cuerpo, ¿no? Sin sus órganos internos, y es por ello que la Fiscalía también está imputando el delito de trata de personas. Y también aquí debería de evaluarse, como han señalado, cuál ha sido la forma, el procedimiento en la que las autoridades han accedido a los indicios, ¿no? Yo creo que fue determinante el hecho de inspeccionar, allanar el departamento, el cuarto donde él vivía, porque ahí se encontraron objetos pertenecientes a la víctima, ¿no? Y ahora veamos cuáles son las pruebas posteriores que va a tomar la Fiscalía, como las pruebas de ADN o el luminol incluso, ¿no? Que pudo determinar de que hay rastros de sangre en el cuarto, en la habitación donde él se encontraba, aunque fue capturado posteriormente en Villa El Salvador, y eso también podría apuntar a que no solamente amerite este pedido de detención preliminar de 72 horas, acabamos de ver que ustedes han pasado el informe en el que él se encuentra frente al juez precisamente evaluando, dando sus datos para certificar de que se trata de esta persona en contra de quien se emitió esta orden, pero en base a las conductas que él ha demostrado, al comportamiento procesal, esto también podría ameritar la imposición de una prisión preventiva, ya no por el plazo de 72 horas, sino más bien incluso hasta por 36 meses, eso dependiendo de cómo la Fiscalía presente el caso ante el juez competente, pero de por sí podríamos ya ir adelantando que el comportamiento procesal que él ha mostrado, por ejemplo, ¿no? Ocultar información, tratar de redireccionar las sospechas por parte de los familiares en sus primeras comunicaciones, ¿verdad? La desactivación de su propio celular, no haberse encontrado en el mismo lugar de los hechos, sino ahora en Lima. Todo parecería indicar de que se intentó no solamente sustraer de la persecución pública, sino además de obstruir la recabación de pruebas. Además de que las versiones que él manejaba acerca de que esta persona, la víctima, ya no se encontraba con él, pero luego fue confrontado esto con las declaraciones de los vecinos o incluso de quien regentaba este domicilio y que le alquilaba a él. Entonces vemos de que todo apunta a ello, Karina,
solo que me sorprende un poco también el tiempo que se tomó, ¿no? Yo creo que podríamos usar el término de que felizmente se le capturó, porque la demora también en este tipo de casos y ante el temor de afrontar una pena tan alta, por lo general lleva a los sospechosos a sustraerse de la persecución pública, pero yo creo que aquí las autoridades han actuado de una manera muy loable en el sentido de ubicarlo y también proceder a su captura, ¿no? Y es por ello que ahora ya podemos ver que él está dentro de estas medidas. Y además me imagino que todo cuenta, ¿no? Porque él justamente es estudiante de medicina. No digo que, no sé, ya lo dirán las investigaciones si ha actuado solo, si no ha actuado solo, pero siendo que él mismo ha expuesto cómo va cercenando un cuerpo, cómo va abriendo con el bisturí, la barriga, las piernas de los cadáveres para estudiar precisamente su profesión, entonces habría, me imagino yo, que ya en la morgue se habrá visto si estos cortes son de un profesional como un médico o no. Todo eso vale en las investigaciones, ¿no? Todo eso se toma en cuenta. Absolutamente, Karina. Todos los indicios tienen que ser evaluados y valorados en su oportunidad por el juez, sobre todo la expertise que él debió haber adquirido en el transcurso de sus estudios de medicina. Y si esa expertise puede coadyuvar también a identificar quién eventualmente habría realizado los cortes a la víctima, ¿no? Ese es un punto indiciario importante que debe de ser tomado en cuenta. Y también la participación de otras personas, ¿no? Porque de acuerdo a la información que hasta el día de hoy está saliendo, la compra de bolsas, por ejemplo, él habría estado acompañado de alguna otra persona. Entonces veamos si es que el caso amerita la investigación únicamente en contra de Juan Pablo Villafuerte, que ahora ya está capturado, o si también ha ameritado la participación de terceras personas, ¿no? Y ver si se amerita, por ejemplo, el presupuesto de una actuación unilateral de una sola persona o este cercenamiento de cuerpos, etcétera, podría también incluir a otras personas dentro de esta investigación. Muy bien, y esto dentro del derecho penal se ve muchísimo el tema del tráfico de órganos, porque todavía esto es algo que no explota, digamos, en nuestro país, pero que es un negocio en el mercado negro absolutamente rentable. Se ve en muchísimas partes del mundo cómo se asesina gente para quitarle los órganos, ¿no? Y es un mercado negro. Dentro del ámbito estadístico, Karina, no existen muchos casos que hayan ameritado la imposición de una sentencia condenatoria por el tráfico de órganos, que en rigor es también parte del delito de trata de personas, solamente que la extracción de órganos podría constituirse en un agravante. No es muy usual encontrar este tipo de delitos y tampoco es usual, por ejemplo, el ensañamiento que uno advierte con la víctima, ¿no? Son delitos en los cuales ameritan una valoración individual, sobre todo por la ferocidad con la que se actúa, y también evaluar un ámbito interesante que tú discutiste hace un momento, que es el ámbito psicológico, ¿no? Ver si es que las personas están dentro de sus capacidades psicológicas plenas para asumir también la responsabilidad. Porque de no serlo así, y para hablar dentro del marco siempre penal, es que la persona muestra, por ejemplo, algún grado de formación psicológica o algún problema psicológico que lleve a la incomprensión de la norma, al seguimiento propio de la norma, el derecho penal no tiene más opción que declararlo inculpable, no culpable por ello. Pero en este caso de seguro que va a meritar los análisis propios médico-legales, psiquiátricos, psicológicos, que podrían afirmar de que esta persona sí se encontraba en sus capacidades al momento de cometer el delito. Y él en este momento ya está pasando por todos estos análisis, pero parece que tiene una coartada. Es decir, una persona que no está en sus cabales puede generar una coartada, puede decir y desdecir, puede tratar de defenderse. No, yo no la conocía, pero sí la conocía. No, yo no estuve aquí, pero sí estuvo. Es decir, tratar de desviar la atención. De hecho, eso hemos podido apreciar en este caso en concreto, Karina, cuando, por ejemplo, refirió a los familiares de la víctima que ella había salido a Lima y que simplemente estaba ya camino a México y que él simplemente no supo nada más de ella.
Por ejemplo, esta es una coartada que naturalmente responde a una evasión de la responsabilidad. Y eso es usual también verlo dentro de los descargos que da algún imputado respecto al delito que ha cometido, más aún como te mencioné hace un momento, cuando es una imputación tan grave, ¿no? Entonces, Doctor, esto no solo va a pasar ahora, favor, no veamos... hay información en vivo en Huacho, algo está pasando en el juzgado que está viendo este tema. Por favor, le ruego que me espere un momentito para saber qué es lo que está sucediendo. Le damos pase a nuestro corresponsal Elvis González. Elvis, adelante, por favor. ¿Qué tal, Karina? Así es, a estas horas de ya al mediodía, en estos momentos acaba de culminar la audiencia de control de identidad en el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura. El investigado acaba de manifestar: soy inocente y soy una persona intachable. Vamos a escuchar parte de esta audiencia y partes de sus manifestaciones de Juan Pablo Villafuerte. Bueno, solo quiero decirle a la opinión pública, al señor magistrado y a las personas que están aquí, que soy una persona inocente, que mantenía una amistad con la señora Blanca Arellano por internet, la cual vino a visitar al Perú. Le brindé alojamiento porque no tenía dónde vivir, y los días en los que ella ha desaparecido, yo no estuve en la ciudad de Huacho. Entonces, este caso está destrozando a mi familia y tiene una repercusión muy grande en mis dos carreras universitarias, a las cuales soy una persona intachable en mis universidades, en mi hogar y en mi entorno. Y por favor, lo único que pido para la paz de la familia, para la paz de la señora Blanca, es que se haga justicia a través de mi colaboración y se encuentren a los verdaderos culpables de este hecho. Nada más. Karina, estas fueron las declaraciones del investigado Juan Pablo Villafuerte en la sala de audiencia de la Corte Superior de Justicia por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos ante la mexicana Blanca Orellano. Karina, él permanecerá en el Departamento de Investigación Criminal de Huacho por las 72 horas, que es su detención preliminar, hasta que el Ministerio Público pueda recabar más información para posteriormente solicitar posiblemente una prisión preventiva. Es la información que tenemos a estas horas de la tarde, Karina, desde Huacho. Muchas gracias, Elvis, por la información. En cualquier momento regresamos contigo. Entonces, doctor Carrión, en este momento el imputado está diciendo pues lo que se espera que cualquier imputado diga, ¿no? Que es inocente y que es intachable. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tienen que valorar los jueces? En este momento los jueces van a valorar si es que él se merece quedar más tiempo en una prisión preventiva. La Fiscalía ya estará presentando el respectivo pedido. Antes de ello, Karina, debemos de decir que en efecto él tiene todo el derecho de ejercer su defensa y de declararse inocente, ¿no? Hasta que no existe una sentencia condenatoria, sigue presumiéndose la inocencia de esta persona. Veamos cuáles son las pruebas y los indicios que va recabando la Fiscalía a efectos de demostrar su culpabilidad. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, vemos de que ya se ha realizado el control de identidad para internarlo en el plazo de 72 horas, y lo que sigue ahora es que la Fiscalía formalice la investigación, es decir, que pase a la siguiente etapa, para una vez encontrándonos en esa siguiente etapa, eventualmente solicitar la prisión preventiva de esta persona. Veamos si es que dentro de estas 72 horas cumple ya con formalizar la investigación, y vemos que al menos en los hechos de no encontrarse en el mismo lugar, de haber perturbado la investigación, podrían ameritar la solicitud de una prisión preventiva por el plazo máximo, y dentro de ese plazo máximo pues recabar indicios adicionales que puedan aportar a dilucidar los hechos, ¿no? Y a corroborar si en efecto esta persona ha sido el autor de los hechos o no, o si también habrían participado terceras personas en ello. Muy bien, muchísimas gracias al doctor abogado penalista Andy Carrión por darnos más luces sobre este tema en el ámbito penal.